Bueno, buenos días presentes. Yo le voy a explicar mi tema de cómo es integración curricular, el cual es la generación de señales sintéticas de eventos sismovolcánicos del volcán Yaima usando el método de reconstrucción de señales a través de su fase, en los cuales vamos a tener una agenda en la cual vamos a tener una introducción, un desarrollo, prueba de resultados, conclusiones y trabajos futuros. Ya, para la introducción tenemos nuestra motivación, lo cual tenemos que tener en cuenta que la parte de los volcanes es una parte muy peligrosa, muy riesgosa para toda la población a nivel mundial, más que nada. Centrándonos en la parte de Sudamérica, especialmente en dos países, que sería el país de Ecuador, tenemos uno de los volcanes más destructores, que sería el volcán Cotopaxi, y también centrándonos en la parte de Chile, tenemos el tercero más destructivo, que es el volcán Yaim, el cual es un volcán que se encuentra en la región de la Araucanía, que es en la parte de Chile, el cual es considerado el tercero más destructor, en lo cual estos volcanes siempre se encuentran en monitoreo por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador y el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, OVDAS, en la parte del volcán Yaima de Chile. El propósito es nosotros de esta parte salvaguardar vidas y prever riesgos, en el cual nosotros a través de Machine Learning, de inteligencia artificial, hacer, digamos, un prototipo, el cual nos pueda ayudar a entrenar y poder saber en función a las señales que tenemos del volcán, predecir una catástrofe que pueda llegar a ocurrir, en la cual de parte nuestra, nosotros lo que tenemos que tener en consideración es que nosotros como esos eventos no suceden muy a menudo, gracias al cielo, nosotros necesitamos generar alguna base de datos o algo para poder entrenar ese modelo, por lo cual nosotros proponemos la generación de las señales sintéticas por el método de reconstrucción de señales a través de su fase, en lo cual esto de aquí nos ayuda a poder entrenar y con eso obtener unos mejores resultados, que es lo óptimo. Ya. Como antecedentes tenemos los trabajos previos, que es la generación de señales sintéticas a través del volcán de Cotopaxi, mediante el método igual de GAN, en el cual, digamos, aquí se usan un mejor rendimiento de modelos de aprendizaje automático, el otro es usando el método de Bootstrap y el otro es con lo cual se parte es por reconstrucción a través de su fase, con lo cual se usa digamos, el análisis o el algoritmo de Herbert-Saxon para generar hologramas computacionales, que fue del cual se partió esta parte. También tenemos como trabajos previos el mismo, digamos, la misma reconstrucción de señales, pero del volcán de Cotopaxi, lo cual nos puede ayudar a generar, digamos, algunas comparativas, más que nada. Ya. Como objetivo, como se mencionó, es generar señales sintéticas del evento sismo volcánico del volcán Yaima usando el método de reconstrucción de señales a través de su fase. Como actividades tenemos analizar la base de datos de los eventos sísmicos reales proveídas por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, la identificación e implementación de los algoritmos que permiten reconstruir señales sismo-volcánicas a través de su fase, la creación de bases de datos sintéticos con el método de reconstrucción de señales y también la generación de esa base de datos y la prueba y la evaluación de desempeño. Entonces, como materiales vamos a usar la versión de MATLAB 2022A, un PC Core i5 de 11ª generación, 16 de RAM y una tarjeta gráfica RTX 2060 y la base de datos de las señales sismovolcánicas del volcán Yaima prohibido por el Observatorio Volcanológico, en la cual tenemos los eventos, 4 eventos que son posibles y el número de señales de cada evento. Como se puede visualizar, el número mayor de señales de los eventos tenemos en largo periodo y en tectónico, mientras que entre Mon y volcán tectónico tenemos un número bajo de señales. Ya, como metodología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la base de datos, la cual se puede visualizar una imagen en la cual donde nosotros podemos ver cómo serían cada una de las señales. Vamos a hacer un preprocesamiento en el cual se va a normalizar, recortar y filtrar para que las señales queden bien estandarizadas. Vamos a sacar la transformada de Fourier, en la cual solo vamos a obtener la fase de esa transformada de Fourier, ya que en su magnitud podemos ingresar ruido aleatorio y con eso se puede llegar a obtener la señal, casi la señal sintética. Cabe recalcar que nosotros queremos generar una señal sintética, más no una señal idéntica. Por lo tanto, tiene que tener algunas variaciones. Hacemos la división de la señal, digamos, de la señal y vamos, digamos, seccionándola en ventanas
creamos la magnitud usando números aleatorios, reemplazamos la magnitud de números aleatorios por la magnitud original y se repite este proceso de una manera de un bucle para así poder comparar y tener una estimativa de cuál es el error y tenemos la generación de la base de datos sintética. Ya, para la etapa del preprocesamiento usamos un filtro FIR de una frecuencia mínima de 0.7 Hz, ya que en la frecuencia de 0.2 Hz se tiene de un ruido, se puede decir, de las choca de las olas con el continente, también una frecuencia máxima de 49.5 Hz, ya que es la frecuencia máxima en la cual va a estar la señal, y tenemos el orden de 256 coeficientes. Esto nos ayuda a mejorar la calidad y tener las señales más puras y eliminar el ruido como se mencionó anteriormente. Ya también tenemos la parte del recorte, ya que para tener, digamos, la base de datos se proveyó con un número máximo de muestras de 4096, por lo cual nosotros las señales están rellenadas con el último valor, por lo tanto hicimos un recorte para tener la, las señales propiamente, con 6000 muestras exactamente, ya que se muestran a 100 Hz. Ya, la normalización, vamos a hacer una normalización para que los valores se estandaricen y queden en el rango desde -1 a 1. Con eso, con la función z, que sería x menos el x mínimo sobre el máximo menos el mínimo, y esto nos simplifica los datos para así tener todas las señales estandarizadas y tener el mismo margen y no tener diferentes errores. Ya, entonces para el algoritmo iterativo vamos a hacer la generación de las señales usando primero, vamos a usar un zero padding para generar, digamos, para que se pueda llegar a concluir uno de los tres teoremas de Oppenheim, los cuales nos ayudan a generar las señales sintéticas y adicional nos ayudan a, a cumplir que toda la información se lleva a cabo en su fase. Ya, en esta parte nosotros tenemos que duplicar la señal como se ve en la imagen, la señal original, tenemos la misma señal, pero la señal tiene que ser la mitad de la señal. Bueno, se podría decir que es como que dos señales, una la señal original y otra solo de ceros, para así poder cumplir. Se saca la DFT, que es la transformada discreta de Fourier, y empezamos a hacer, como tenemos su magnitud y su fase, vamos a cambiar su magnitud por números aleatorios y vamos reemplazando y hacemos el proceso iterativo una y otra vez. Luego sacamos la inversa de Fourier, comparamos con la señal original para ver qué error tenemos y volvemos a repetir una vez, otra vez y otra vez con cada ventana, ya que vamos funcionando en ventanitas pequeñas, ya que si se hiciera de manera compacta con toda la señal, no se terminaría nunca. La manera más óptima es usar ventanas, por lo cual también se llega a obtener menos, cumplir el primer teorema de Oppenheim, el cual nos dice que en el círculo de cómo es del el círculo complejo, no tenemos polos ni ceros en la parte del círculo, por lo cual al hacer con las ventanas tenemos el menor número posible de esos polos, de esos polos o ceros. Ya, para digamos el método para el detener las iteraciones, como mencioné, tenemos que ver la comparativa entre qué tanto se parece la señal original y qué tanto no se parece. Y vamos a determinar con el número de iteraciones con tres condiciones, que es nivel bajo, que se parece el 50%, nivel intermedio, que se parece el 30%, y nivel alto, que se parece el 10%. Ya. Entonces, al ver esta parte de aquí, vamos a determinar el tamaño de la ventana y el número de iteraciones, por lo cual nosotros para determinar el número de la ventana vamos haciendo con diferentes ventanas, o sea, con una ventana de 200 muestras, 150 muestras y 50 muestras, las cuales para ver cuál se parece mucho más a la señal original. Como se puede visualizar, la señal en color azul es la señal que sería original, mientras que las señales que están punteadas en color rosado, morado, verde y amarillo, nosotros vemos cómo se llega a aparecer. Y al parecer, la que mejor puede llegar a acoplarse es la ventana de color amarillo, que es casi parecida a la señal original. Por lo cual, en la primera tenemos un rango entre la de 50 y 100. Para la de largo periodo teníamos la misma historia. Nos va a quedar unas iguales. Para las de tremor, casi todas son idénticas, nada, no difieren mucho. Y en las señales tectónicas sí tenemos una mayor diferencia, en la cual sí se puede visualizar que la señal de la ventana de 50 muestras sí está mucho más cercana o más pegada a la señal original, mientras que las otras dos señales, que serían la verde color rosa o color fucsia, sí están un poco más alejadas. Ya. Para el número de muestras por ventanas, como se mencionó, vamos a hacer una profundización un poco más, en la cual nosotros aquí tenemos las señales en el tiempo y acá las señales en su espectro, en su densidad espectral de potencia, en las cuales ahora vamos a hacer un margen desde el 50 hasta el 100 para ver exactamente un rango un poco más específico. Y como se puede ver, la que mejor se puede acoplar es tanto la ventana de 50
como la de 60. También en las de largo periodo tenemos la misma historia, en la cual nosotros podemos tener la misma acotación, aunque se puede ver que casi todas son perfectas. En las señales tremor, no cabe duda de que incluyendo cualquier ventana sería mucho ideal. Y en la señal de tectónicas, que es la que también nos puede ayudar, sería la que mejor se puede adaptar, es la de señal de color amarillo, que está casi idéntica a la señal original. Por lo tanto, nosotros al ver el desempeño y también usando el número de iteraciones para primera ventana, segunda ventana, tercera ventana, lo que se pudo tener en cuenta es que el número, digamos, sacando como que para no tener mucho sobreentrenamiento y tener un dato óptimo sería con un nivel del 30%, con lo cual nos da un 35% menos de iteraciones y adicional la ventana que se escogió, dependiendo del número de las pruebas que se pudo hacer, es la ventana de 50 muestras. Se pudo obtener que la ventana de 60 muestras mejoraba un mejor desempeño en los eventos volcanotectónicos, pero al tener en cuenta que son los 4 eventos, la que mejor se pudo adaptar de los 4 eventos sería la ventana de 50 muestras, teniendo en cuenta que se va a tener un poco más de error en el primer evento. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vamos a hacer la prueba de pruebas de resultados de los eventos tanto vulcano-tectónico, que sería la primera señal y su espectro, ¿cómo nos quedaría? La señal original es la que estaría en color azul y la señal sintética sería su espectro, la que está en color amarillo, color punteado. Si se ve en el tiempo, no se nota alguna diferencia. Son casi similares o casi idénticas, pero en su espectro es donde podemos ver esa diferencia. En la señal y en la segunda señal ya tenemos una diferencia mucho más notable. Como trabajo futuro se podría también proponer que se realice un intervalo de confianza en el cual se mantenga esa señal en un rango para con eso obtener, digamos, una mejor relación entre el número de muestras por ventana y entre el número de iteraciones. Ya, también tenemos la parte del evento de largo periodo, en la cual ambas señales son casi idénticas a la señal original. En el evento tremor tenemos la misma historia, que son casi idénticas. Y en el evento de tectónico tenemos que sí llega a tener un poco de discrepancia, un poco de distinguidad en la parte de tanto como en el tiempo, como en su densidad espectral de potencia, pero es por las consideraciones que se había tenido anteriormente. Ya, para, digamos, ver las pruebas y resultados, usamos el método de un clasificador en el cual vamos a mezclar estas señales como que fueran, digamos, señales ya originales para ver cómo se comportaría el clasificador al detectar los diferentes eventos que pueden llegar a ocurrir. Entonces, vamos a usar dos clasificadores. Un clasificador basado en Machine Learning tradicional y un clasificador basado en Deep Learning. En Machine Learning tradicional tenemos 3 algoritmos, que es el árbol de decisión de Decision Tree, KNN, el método ¿cómo es? Del mejor vecino, y las máquinas de vectores soporte, que es Support Vector Machine, y un algoritmo de votación, el cual decide entre los tres cuál sería el más óptimo. Ya, mientras tanto, en los algoritmos de Deep Learning vamos a tener el de autoencoders apilados y el de DNN. Ya. Entonces, usando sus matrices de confusión, generando una base de datos de 4000 señales sintéticas, independientemente de cada 4000 señales sintéticas de cada evento, o sea, serían en total 12000 señales de cada uno de los eventos. Por lo cual, al obtener, digamos, cada uno ¿cómo es? De las matrices de confusión, nos puede llegar a dar el mejor resultado ¿cómo es? La matriz que es con máquinas de vectores soporte, que nos da un estimado más o menos de exactitud del 89.6%, lo cual sí es muy aceptable, ya que está atinando, así sean señales sintéticas, para ver cuáles señales son las que las detectaría como error. Como trabajo también puede ser futuro, poder usar esas señales que sí las detectó como señales verídicas para seguir generando señales sintéticas, ya que con eso se puede aumentar mucho más su efectividad. Mientras que para la parte también tenemos el de votación y los de Deep Learning, tenemos que el algoritmo de votación nos da el mismo porcentaje, que es el 89.6, que fue el mejor, y el algoritmo de DNN también nos da el mismo porcentaje, que es 89.6. Al tener esa aclaración, podemos distinguir que el algoritmo de votación como el de DNN nos da una muy buena exactitud, que es de 89.6%, y nos da un VER también general del 0.08, lo cual nos ayuda bastante. Cabe recalcar que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional nos pide que el VER, que es la relación, la cual nos pide que sea menor al 0.01, que es lo ideal o lo óptimo que sería para que se ponga en funcionamiento. Ya. También hicimos un aplicativo en el cual se puede ver la señal, digamos, donde se ingresaría
como es el número de cantidad de señales sintéticas, la ruta de la base de datos que se va a utilizar y la señal, el tipo de señal que se va a generar. Si se va a generar, digamos, señal tectónica, tremor o, digamos, o cualquiera de las 4 señales que son posibles, o la señal LP también. Entonces, una vez eso se le da a generar y se genera en la misma ruta que se puso de la base de datos, se genera un archivo el cual se tiene el número de la base de datos sintéticas. Cabe recalcar que también se hizo el proceso de otra vez de ponerle todas las señales que queden estandarizadas al mismo valor, con lo cual se tenga el mismo proceso, con lo cual se entregó la misma base de datos. Ya, como conclusiones, se pudo obtener que los datos provistos se realizaron un análisis en el cual las señales sometidas a un preprocesamiento se obtiene una base de datos con mayor información generales. O sea, lo que nos dice es que nuestras señales, al ser filtradas, nos da mucha mayor información y se puede obtener unas señales sintéticas mucho más puras y más óptimas para mejores desempeños. Ya también el uso del algoritmo iterativo propuesto por el G para la generación demuestra que de manera experimental, el tamaño más adecuado para las señales es de 50 muestras, llegando a tener unas similitudes en las frecuencias más dominantes que se pudo ver en el espectro de densidad de potencia usando la PSD de Welch, con lo cual se llegó a tener una correcta clasificación del 89.6. Ya. Adicional, también se pudo obtener que, como las ventanas de 30 o 40 nos dan mejor desempeño, como mencioné anteriormente, igual la de 60 nos puede permitir regular los eventos de manera que sea 50 muestras, la manera más óptima obteniendo una media, se puede decir, de manera un poco más, digamos, más estadística, ya que teniendo en cuenta todos los números de ventanas que se puede llegar a obtener. Ya, y en el algoritmo iterativo, en la parte de las iteraciones, el que mejor se puede obtener es el nivel del 30%, ya que es un nivel entre costo y beneficio que nos puede ayudar a obtener mejores resultados sin gastar tanto costo computacional. Ya. Y la última es para determinar las señales sintéticas, se utilizó los dos algoritmos que es del grupo de investigación del CIRAD, que fue en conjunto con un compañero que hizo la parte de Deep Learning y con otros dos compañeros que hicieron la parte de Machine Learning presentada en el semestre anterior. Con lo cual se puede obtener que el mejor ver fue del 0.08 y cabe destacar que el evento tremor en su PSD de Welch, sin importar el número de ventanas o el número de muestras por ventana que se haya escogido, siempre nos daba un buen óptimo desempeño, con lo cual se pudo obtener, ¿cómo es? Llegando a confundir hasta 12 señales como máximo, lo cual es lo más óptimo, ya que de todas las 1000 señales, solo 12 señales se pueden llegar a confundir. Ya, como trabajo futuro se puede llegar, se propuso tal vez, digamos, usar la parte de la desviación estándar, puede ser una muy óptima, pero también como nosotros usamos una desviación, digamos, una magnitud aleatoria de ruido gaussiano con distribución uniforme, se puede usar diferentes tipos de ruido, tal vez un ruido de Rayleigh, un ruido de distribución de Poisson, diferentes tipos de ruidos para ver qué se puede llegar a obtener. Se obtenga mejores resultados o peores resultados, eso queda a la duda por el momento. También se implementó, digamos, en el presente trabajo usando el algoritmo iterativo de Wiener, pero también hay otro algoritmo, que es el algoritmo, no, se utilizó el algoritmo iterativo de mínimos cuadrados, por lo cual queda el otro método, que es el método de Wiener, usando un filtro de Wiener, para ver cómo puede llegar a obtenerse y qué obtener un mejor resultado. También teniendo en cuenta que se usó ventanas de tipo rectangular, ya que por trabajos previos se vio que es la mejor ventana que puede obtener el mejor número de polos y ceros que estén fuera del círculo unitario, lo cual, usando otro tipo de ventana o digamos para no tener aliasing, nosotros usando otro tipo de ventana, una ventana de Blackman, una ventana de como es triangular, diferentes tipos de ventanas, a ver qué podemos llegar a obtener para así tener una mejor, digamos, mejores frecuencias dominantes, en lo cual nos va a dar mejor la información. Y también se puede usar diferentes parámetros, como los asociados del Dynamic Time Warping de TW para evaluar su rendimiento, ya que como se vio, usamos las matrices de confusión, pero al usar este método nos ayuda a comparar la señal original con la señal sintética, diferentes puntos de vista, con lo cual se puede llegar a obtener otra perspectiva, otro punto de vista, con lo cual quienes poseen un profundo conocimiento de la materia son el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.